Pues a vosotros, hermanos, mi nombre es Eder Azael Meneses Ríos, soy de la Iglesia de Dios en Telles Hidalgo, Templo Salomón. Y hoy vamos a continuar, hermanos, con el tema de el reino de Dios se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Hablábamos anteriormente del servicio, hermanos, que tenemos que ser serviciales. Si queremos ser mayores en el reino de Dios, hermanos, pues tenemos que ser humildes, tenemos que ser serviciales, hermanos, tenemos que ser mansos. Es parte de este reino, hermanos, el cual, hermanos, pues no es tan fácil como parece. Hay muchas cosas de las cuales, hermanos, tenemos que hablar, tenemos que cambiar dentro de la iglesia, nuestra conducta, nuestra actitud, hermanos. Todo eso lo debemos de ir trabajando, de ir moldeando nuestras emociones. Algo que dice la palabra de Dios, hermanos, es de la hospitalidad, hermanos, de no hacer acepción de persona. Dice ahí, hermanos, en Santiago y también, hermanos, ahí en Hebreos, dice que no debemos olvidarnos de la hospitalidad, porque muchos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿En qué consiste la hospitalidad, hermanos? Cuando nosotros vamos a un hotel de 5 estrellas, hermanos, no sé si se han percatado de la atención. Cuando llegamos, hermanos, la recepcionista, el botones, los que están ahí al servicio, hermanos, de atender a los clientes, eh, siempre llegan, hermanos, con una sonrisa. Buenas tardes, ¿en qué podemos servirle? Estamos a su disposición para lo que usted requiera. Y el botones, hermanos, agarra las maletas y las sube al piso, a donde nos vamos a quedar. Y mucha amabilidad, hermanos, mucha atención. Bueno, hermanos, de eso se trata la hospitalidad. Dice la palabra de Dios que no debemos olvidarnos de la hospitalidad. Cuando llega un hermano, cuando llega un alma nueva, una persona al templo, ¿cómo lo vamos a recibir? ¿O cómo debemos de recibirlo? Con las mejores atenciones, hermanos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces llega alguien y lo ignoramos, ni le hablamos, hermanos. Pues así como se van a convertir las almas, hermanos. Queremos evangelizar, queremos ir a predicar el evangelio y llegan aquí, hermanos, llegan aquí al templo y no aprovechamos. ¿Cómo está? Sea bienvenido. Mire, lo invitamos a comer. Nosotros tenemos un tiempo para compartir los alimentos todos. Véngase. Y ahí estamos, hermanos, lo esperamos hasta que se desocupe. Lo llevamos al comedor, hermanos. Le invitamos un taco, hermanos, y ahí nos quedamos con él, a platicar con él de la palabra de Dios. Y si desea quedarse al culto de la tarde, que bueno, y si no, pues lo esperamos para el siguiente sábado. No os olvidéis de la hospitalidad, porque muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Debemos de ser amables. Nada nos cuesta regalar una sonrisa, hermanos. O si les cuesta dar una sonrisa, hay que trabajar, hermanos, en dar una sonrisa. Hay que vernos al espejo. Hay que actuar. ¿Cómo podríamos recibir a una persona, hermanos, a un hermano, a un alma nueva, hermanos, aquí en el templo? Dice ahí en Santiago capítulo 2, hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso en acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y de preciosa ropa y también entra un pobre con vestidura vil, y tuviera respeto al que trae la vestidura preciosa y le dijere, siéntate tú aquí en buen lugar, y si dijeras al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí debajo de mi estrado, ¿no juzgáis en vosotros mismos y venís a ser jueces de pensamientos malos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Mas vosotros habéis afrentado al pobre,
no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los juzgados. Esto, hermanos, es real. Los pobres de la iglesia los odiamos, los afrentamos, hermanos. Y sin embargo, Dios ha escogido a los pobres, hermanos. Dios ha elegido aquí, dice la escritura, a los pobres de este mundo, ricos en fe, herederos del reino. Y nosotros, hermanos, a los pobres los afrentamos, los menoscabamos, los humillamos, los hacemos menos. Como dice la palabra de Dios, mira, tú siéntate aquí en el estrado de mis pies. Y al rico, ¿cómo lo tratamos, hermanos? Ah, mira, tú ven aquí, abrázame, dame un abrazo. Vente, vamos a comer, te invito, ¿no? Dice la palabra de Dios, cuando hagas banquete, invita a los pobres. Cuando hagas un banquete, invita a los pobres porque ellos no te pueden recompensar. ¿Qué significa esto? Generalmente cuando hacemos un banquete, hermanos, invitamos a los que tienen dinero. Ajá. Por ejemplo, cuando nos vamos a casar, hermanos, ¿no? Esperamos recibir un regalito o algo así. Miren, hermanos, si les llevan un regalo, no hay problema. Acéptenlo, porque eso es humildad. Pero ya para condicionar a alguien para que si vas a ir, lleva regalo, eso ya está mal. ¿Sí? O si no puedes ir, te doy mi número de cuenta para que me deposites, hermanos. Eso está muy mal. Debemos de cambiar, hermanos, nuestra conducta, debemos de cambiar nuestra actitud, debemos de ser humildes. Esto es parte del reino de Dios. Y el reino de Dios se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Si yo voy a un templo, hermanos, el templo está en la sierra o está en un lugar recóndito, hermanos, y allá los hermanos son humildes y me ofrecen lo que tienen en sus posibilidades, hermanos. Ajá. Debemos de aceptarlo con gusto. Y si el hospedaje, hermanos, donde nos hospedan a lo mejor es humilde también, una tablita o en el piso, hermanos, hay que aceptarlo con gusto. Y tenemos que estar preparados para todo, hermanos. A un soldado, hermanos, a un soldado cuando le dicen, mira, soldado, vas a ir a tal lugar y ahí vas a tener que sobrevivir con lo que encuentres. Y ahí vas a estar 3 meses. Y el soldado dice, sí, señor, sí, señor. Debemos de estar acostumbrados a sobrevivir, hermanos. A sobrevivir. A enfrentarnos a lo que sea, a cualquier cosa. Al frío, a la tempestad, a la lluvia. A no comer. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 1 al 13, dice, y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, dijéronle, ¿sabes cómo Jehová quitará hoy a tu señor de tu cabeza? Y él dijo, sí, yo lo sé, callar. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Miren, hermanos, Eliseo, este hombre, hermanos, Eliseo, estaba aferrado a seguir a Elías. Estaba aferrado a seguir a Elías, al profeta Elías. Y Elías le dice, mira, yo voy a Betel, quédate aquí en Gilgal. Y Eliseo le dice, vive Jehová y vive tu alma que no te voy a dejar. Y fueron los dos a Betel. Después
Elías le dice a Eliseo, Eliseo, quédate aquí en Betel porque tengo que ir a Jericó. Y Eliseo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Le vuelve a decir Elías a Eliseo, voy al Jordán, Eliseo, quédate aquí. Vive Jehová y vive tu alma que yo no te dejaré. Y entonces Elías le dice, ¿qué quieres, Eliseo? Quiero la doble porción de tu espíritu. No, no tan ingenuo Eliseo, hermanos. Quería el espíritu de Dios que tenía Eliseo, él quería lo doble. Y entonces Elías le dice a Eliseo, mira Eliseo, si tú puedes verme al momento en que yo suba al cielo, recibirás lo que has pedido. Llegaron al Jordán, hermanos. Elías tira su manto, y el río Jordán se abre y pasan en seco Eliseo y Elías. Y los profetas, los hijos de los profetas, que eran como 50 aproximadamente, veían todo eso. Y entonces, hermanos, un torbellino de fuego y un carro, hermanos, arrebata a Elías al cielo. Y lo vio Eliseo. Y entonces, ¿qué creen que pasó, hermanos? Eliseo recibió el poder que tenía Elías. Y en doble porción. Cuando regresa, hermanos, tira el manto de Elías y el río Jordán se abre. Y los hijos de los profetas veían lo que había hecho Eliseo. Dice el verso 7. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y paráronse enfrente a lo lejos, y ellos 12 pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, doblólo e hirió las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos en seco. Y como vieron pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieres que haga por ti antes que sea quitado de contigo. Y dijo Eliseo, ruégote que las dos partes de tu espíritu sean sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido, pero si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será así hecho, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y trabando de sus vestidos, rompiólos en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y paróse a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, hirió las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo del mismo modo herido las aguas, apartáronse a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó de la otra parte, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y viniéronle a recibir e inclináronse a él hasta la tierra. Hermanos, debemos de aferrarnos a las cosas. Sí, debemos de aferrarnos a las cosas. Yo, hermanos, yo no busco un nombramiento, no lo busco. Yo busco servir a la iglesia de Dios. Y si llega un nombramiento, lo voy a aceptar con mucho gusto. ¿Saben por qué? Porque es para servir más. Así como Eliseo. Vive Jehová, vive tu alma, que yo no te dejaré. Y aquí es lo mismo, hermanos. Tenemos que trabajar. Tenemos que esforzarnos por ganarnos las cosas. Y no porque las estemos buscando, las cosas llegan solitas. Y no porque las estemos pidiendo, hermano. Porque si las pedimos y las adquirimos, hermano, créanme que no va a funcionar. No va a servir de nada ese nombramiento.
Ahí en Apocalipsis 3:11 dice, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Ya, hermanos, estamos dentro de la iglesia de Dios, ya tenemos un nombramiento. Bueno, pues ahora hay que cuidarlo, hermanos, hay que cuidar ese nombramiento. Que el Espíritu de Dios no sea parte de nosotros, hay que alimentar el Espíritu Santo en nosotros, hermanos, constantemente, escudriñando las escrituras, escuchando alabanzas, ayudando a los demás, hermanos. Dice la palabra de Dios, esta es la religión pura y sin mácula, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Hermanos, tenemos que trabajar, tenemos que visitar a los huérfanos, ¿sí? A las viudas en sus necesidades, hermanos, tenemos que socorrerlas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto, hermano? Miren, cada hermano, cada persona está viviendo una grande tormenta, ¿sí? Y tenemos que ser habidos, tenemos que ser inteligentes, hermanos, para percatarnos y darnos cuenta de esas necesidades. ¿Para qué, hermano? Ah, bueno, compro un litro de leche y se lo llevo a mi hermano. O una despensa y se lo llevo a mi hermano. Al huérfano principalmente, a la viuda. ¿Sí? Jesús le dice a un joven, ven y sígueme. Y el joven dice, deja que vaya y entierre a mis padres primero. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Aquel joven, hermanos, decía, bueno, pues a lo mejor estaba cuidando a sus padres. Y le dice a Jesucristo, pues deja que primero se mueran y ya te sigo. Pudiera escucharse, hermanos, esta frase de nuestro maestro un poco fuerte. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Pero de esto se trata el reino de Dios, hermanos. ¿Sí? De seguir al maestro. Después le dice a otro joven, ven y sígueme. Y el joven dice, deja que vaya y me despida primero de mis padres. Y Jesús dice, ninguno que tomando el arado mira hacia atrás es apto para el arado, ni para el reino de Dios. Luego a veces la culpa tienen los padres, porque mandamos a los hijos, a los hermanos, a los jóvenes a predicar el evangelio, a apoyar una iglesia, una misión, y ellos tienen que pedirle permiso a sus padres primero. Y ya que le piden permiso a sus padres, no, que manden a otro, tú siempre vas, que manden a otro. Y los mismos padres son los que ponen tropiezo a sus hijos. ¿Qué tienen que hacer los hijos ahí? ¿Obedecer a sus padres? No, ahí no los obedezcan a sus padres. Si les prohíben ir a la iglesia, no los obedezcan ahí, no los obedezcan a sus padres. Y si los amenazan que los van a correr de su casa, ni les hagan caso. Decía nuestro Señor Jesucristo, no temas al que mata la carne, teme al que mata el alma, porque él sí te echa en la ajena donde el fuego nunca se apaga. Seguir a Dios no es fácil, pareciera ser sencillo, pero no lo es. Hay que dejar muchas cosas, y cuando digo muchas cosas me refiero a todas. Ustedes conocen aquella historia, hermanos, donde Pedro estaba pescando. Pescó toda la noche, de 9, 6 de la tarde, 9 de la noche, 12 de la noche, 6 de la mañana, y llega a las 12 del día y se aparece nuestro Señor Jesucristo y le dice a Pedro, Pedro, avienta tus redes a la mar. Y dice, maestro, he pescado toda la noche y no he hallado ningún pez.
Y Jesús le dice, echa tus redes, Pedro, a la mar. Y Pedro le dice, en tu nombre echaré las redes, maestro, y echa las redes al mar. Y dice la palabra de Dios que las redes se rompían de la cantidad de peces que había en las redes, que no podían levantar las redes. Hacen señas al otro barco y les dicen, avienten sus redes, y pasó lo mismo, se rompían las redes de la cantidad de peces. ¿Qué significa esto, hermanos? Este es el poder de Dios. Cuando Pedro se percató de este poder, hermanos, dice la escritura que Pedro dejó sus redes y dejándolo todo, siguió al maestro. Dejó todo, hermanos. Todo lo dejó Jesucristo. Pedro, hermano. Matías y José estuvieron siguiendo al Señor de cerca, desde que fue bautizado hasta que resucitó y subió al cielo. Ellos fueron testigos de todas las maravillas de Dios. ¿Sí recuerdan a Matías, hermanos? ¿Recuerdan a José? Ellos no se estaban peleando un puesto, hermanos. Ni Matías ni José. Ellos seguían al maestro por convicción, porque amaban a Jesucristo, porque querían servirles, porque estaban dispuestos a entregar sus vidas, porque estaban dispuestos a entregar su tiempo, su futuro, su juventud, su fuerza al maestro. No porque se estuvieran peleando un puesto, hermanos. Sin embargo, hubo la oportunidad de ocupar la vacante de Judas Iscariote. Los apóstoles eligieron a dos, pero el que eligió a Matías fue el mismo Dios, hermanos, porque vio algo en su corazón, porque vio algo en sus pensamientos, porque vio algo en él. Y yo les aseguro, hermanos, que Dios vio algo en nosotros. Por eso estamos aquí en la iglesia, hermanos. ¿Ustedes recuerdan aquella historia de David? Le dice Dios a Samuel, ve a Betlén de Judea, Samuel, y ahí me vas a elegir al nuevo rey de Israel. Y llega y sale un hombre maduro, fuerte, robusto, y Samuel dice, seguramente es él. Y preparó el aceite y el cuerno, y Dios le dice, no es él, Samuel. No mires su parecer, no mires su estatura, no mires su fuerza, no mires su experiencia, su madurez, porque eso yo lo desecho, porque no, yo no veo lo que el hombre ve. Y aquel hombre se llamaba Eliab. Salió un segundo hijo de Isaí, igual con semejantes características, fuerte, robusto, con experiencia. Pasaron 7 y ninguno de ellos era. Y Samuel decía, le preguntó a Isaí, Isaí, ¿tienes más hijos? Isaí le dice, sí, es el menor de todos. Y está pastoreando las ovejas. Era un simple pastor de ovejas. Pues no nos vamos a sentar, Isaí, hasta que no lo traigas. Trae a tu hijo menor. Y traen a David, hermanos, con su callado, con su palo. Dice la escritura que era mozo y hermoso de parecer. Y era un pastor de ovejas. Y entonces, Jehová le dice a Samuel, es este, úngelo ahí. Primer libro de Samuel, hermano, capítulo 16, el verso 7, dice,
Y aconteció, y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. ¿Qué es lo que mira Dios, hermanos? Mira el corazón. El verso 10, e hizo pasar Isaí sus 7 hijos delante de Samuel, mas Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿hanse acabado los mozos? Y él respondió: aún queda el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Envió pues por él e introdújolo, el cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, que este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungiólo de entre sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová tomó a David. Levantóse luego Samuel y volvióse a Ramá. Hermanos, lo que Dios ve es el corazón. El Señor nos está probando constantemente que estamos dispuestos a dejar por Él, que estamos dispuestos a sacrificar por Él. Les voy a poner un ejemplo. Dios le dijo a Abraham: sacrifícame a tu hijo. Abraham tomó las piedras, tomó la leña, se llevó el fuego, como dice la escritura. Fueron al monte Moria, se llevó a Isaac y se llevó un asna. Fueron al monte Moria. Preparó las piedras, la leña, ahí tenía el fuego. Isaac le dice a su padre: padre, ya está todo preparado, ¿dónde está la víctima? Abraham le dice: Dios proveerá, hijo. Empezó a atar a su hijo, tomó el cuchillo en sus manos y procedió a matar a Isaac. Cuando él, hermanos, estuvo a punto de matarlo, apareció el ángel. Y el ángel le dijo: detente, Abraham. Detente, Abraham. Ya no mates al muchacho, porque Dios te ha aprobado y se ha percatado que ibas a matar a tu único hijo. Pero ya no lo mates. Dios nos está probando constantemente, hermanos. Y a Dios lo tenemos que seguir en la peor de nuestras enfermedades. Tenemos que seguirlo en la peor de nuestras miserias, hermanos. No solamente cuando nos va bien, cuando tenemos dinero, cuando tenemos una estabilidad emocional, cuando tenemos una estabilidad económica, hermanos. No. A Dios hay que seguirlo en la peor de nuestras miserias y en la peor de nuestras enfermedades. Y después se va a cumplir lo que dice la escritura. Dice que levanta del estiércol al pobre y del polvo y lo asienta con los príncipes de la tierra. Y por eso Matías se ganó el título de ser llamado apóstol de Jesucristo. Matías. El reino de Dios se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan, hermanos. Solo los valientes. Mateo capítulo 19, verso 28. Verso 27. Entonces respondió Pedro, le dijo: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentare el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que dejare casas o hermanos o hermanas o padre o madre
o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Mas muchos primeros serán postreros y postreros primeros. ¿Qué está, hermano? La recompensa. Y me gustaría concluir, hermanos, con Hebreos, capítulo 12. Hebreos capítulo 11, perdón, el verso 24. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Hermanos, Moisés tenía la oportunidad de ser príncipe de Egipto y de convertirse en faraón. Él tenía a su disposición, hermanos, sirvientes que pudieran atenderlo, hermanos. Tenía maestros que pudieran enseñarle, hermanos, materias, ciencias, biología, química, derecho, leyes, arquitectura, ingeniería, etcétera. Él no tenía por qué preocuparse de la vida, hermanos. Tenía una vida asegurada en Egipto, pero él rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Y saben lo que prefirió? Prefirió el vituperio de Cristo. Porque miraba la remuneración. ¿Saben cuál es nuestra remuneración? ¿Saben cuál es nuestra paga, hermanos? La inmortalidad, la vida eterna. Y tenemos que esforzarnos, hermanos, por alcanzar ese galardón, esa recompensa. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. No tenemos ciudad permanente aquí, hermanos, buscamos la porvenir. Y tenemos que esforzarnos. Recuerden que el trabajo en el Señor no es en vano. Luego a veces, hermanos, de los trabajadores, ya ven que tienen sindicatos, hermanos. Nosotros tenemos un sindicato, hermanos, allá en el cielo. Y nuestra jubilación está allá en el cielo, hermanos. Todo está allá y todo lo vamos a recibir de allá arriba, hermanos. Este es el tema, hermanos. Mi deseo, hermanos, es que se aferren a este reino. Que seamos fuertes, que seamos valientes, hermanos. Pero tenemos que trabajar nuestro cuerpo, tenemos que trabajar nuestra mente y sobre todo, tenemos que trabajar el Espíritu Santo. Paz a vosotros y que Dios les bendiga, mis hermanos.